Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tan Distintos que Nos Parecemos. Mi nombre es Ángel Galeano, estoy con el gran Gonzalo Mijail. ¿Cómo le va? Muy bien, Angel, contento por linda patada que le di acá abajo, contento por el éxito de esta segunda temporada de Tan Distintos que Nos Parecemos. Y hoy, por primera vez, Sí. tenemos invitado En el estudio. Claro, porque ahora la segunda temporada es con invitados, Claro. pero todo por Zoom era. Es el único que permitieron que ingrese a los estudios Sí, porque es de la casa. sí, igual vieron con una burbuja gigante, Claro. ¿viste? ¿Te imaginas? Lo ponchaban y estaba dentro de una burbuja. Bueno, Pero lo estamos tenemos- felices. Lo tenemos acá con nosotros, es el señor Nico Evans. Ey, Acá rubio, vino de blanco hoy. muy bien, Está como más brillante, radiante. sí, Para la gente que lo está viendo en YouTube. claro. Porque el podcast sale en todas las plataformas Ujú. donde lo pueden escuchar en audio. ¿Cómo le Sí. va, Nico? Muy buenas, ¿cómo están todos? Me dijeron que no tengo que arrancar bien arriba. Claro. Es como más tranqui, ¿no? Es Sí, más. sí, Porque imagínate que los podcasts lo escucha la gente con audífonos, ¿no? Ujú. claro. Imagínate que te estén gritando en el oído todo el rato, ¿no? Total. Así No sabemos que- a qué hora, aparte. Exacto. Bueno, para mí es un placer y un placer enorme estar acá con ustedes en este podcast que se llama Tan Distintos que Nos Parecemos. Mirá, ¿eh? Claro, se sí, lo sí, anotó. machete Está bien, ahí se lo abajo. anotó. Sí, no se nota que lo tenés ahí anotado. No se nota, ¿no? No. Bien. Aparte no se notó que hiciste que se llama. Claro. Es una pausa, se hacen. Está No sé bueno. por qué sienten que es tan difícil el título. No. Le cuesta a las personas a veces. Pero sabemos que hiciste el chiste, porque si no, sin mirarlo podés decir tranquilamente. Claro, sí, tan distintos que nos. Parecemos. Me sale conocemos, no sé por qué. Raro. Raro. También puede ser, tan distintos, pero somos distintos, che, pero te conozco, ¿eh? Claro. No También tiene, puede ser. sí, no tiene tanto No tiene sentido. sentido, Pero sí. bueno, bastante atrevido igual jugar Sí. con nuestro Quiere título. cambiar ya el nombre. Sí, se atreve a Epa, cambiar sí. justamente el nombre, Wow. pero no puede, porque el nombre se va a quedar así. Sí. Pero Nico es medio atrevido. Ujú. ¿En qué sentido? No es que es un atrevido así como, ¡ay, atrevido! ¿Qué estás haciendo? Sino que se atreve a hacer cosas diferentes. Ujú. Y bueno, por eso lo trajimos, por eso lo invitamos. Y de eso se trata este episodio, de atreverse, de salir de la zona de confort, de hacer cosas distintas. Por ahí cuesta mucho dar ese primer paso. Ujú. Y Nico ha dado varios pasos. Yo lo conozco, para mí es como mi hermano, rubio, de otro Claro. papá. Sí, sí, sí. Gracias, y más rosado, porque tiene más color que yo. Claro. Bien. Pero es como mi hermano, Sí, que no tuve. El hermano varón que no tuve. claro. El ángelo. Claro, entonces es Ángelo. como, al ser más chico, yo, viste, le hago bullying, lo peleo. Claro. ¿Vos haces bullying? No, jamás. Ah, Qué raro, Pero- Ángel haciendo bullying. Pero ¿no? me Sí, divierto. rarísimo. Pero ahí como lo ven, sí. de buenito, de sonriente, también tiene sus cosas. Ujú. Pero bueno, yo puedo contar muchas cosas de Nico, Sí. pero ¿para qué las voy a contar yo si está No, él? si no para Mm. eso sería hablando de Nico. Claro. Exacto. Si lo conoces un poquito, obviamente Nico nació en Argentina, Mar del Plata. en Mar del Plata, Sí. Bien. y después te fuiste a vivir de muy chico a Italia. Exacto. Me fui a vivir a Italia desde muy pequeño. Ujú. Con la familia tenía yo 2 años. Nos fuimos a vivir todos a Roma. En Roma vivimos 5 años. Y después de esos 5 años, yo tenía 7 años, nos volvimos a Argentina. En Argentina también viví 5 o 6 años. Ujú. Y después en el 2001 nos fuimos toda la familia, mi papá, mi mamá Ujú. y mis 3 hermanos. Somos 4 hermanos, Ujú. 3 varones y una mujer. Ujú. Y nada, después de ahí de Argentina nos fuimos a España, a una ciudad que se llama Alicante. Alicante. Mm. Bien. Y, No te voy a preguntar por qué. Algo es más que todo por el trabajo. Siempre me preguntan eso, ¿por qué te mudabas tanto, no? Mm. El trabajo de mi papá en ese entonces se dedicaba a la hostelería y la gastronomía. Ok. Y entonces siempre lo llamaban para manejar diferentes restaurantes. En Italia manejaba varios restaurantes. En España también lo llamaron para manejar varios hoteles. Entonces siempre fue así de encontrar trabajo en otros lugares. Entonces por eso mismo nos mudábamos tanto, ¿no? Claro. Y nos mudamos a España. Y después de España, bueno, mi familia hasta el día de hoy, bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 16 años. Ujú. Y mi papá se muda para Estados Unidos. Y mis Tu 3 mamá hermanos sí. y mi mamá Ujú. se quedan en España. Y yo, nada, en España viví 5 años. Y después mi papá me dice, Nico, ¿querés venir acá a Miami a visitar?
para conocer, ¿no? Ujú. Y le dije, listo, voy para allá. Y me terminé quedando casi 12 años en 12 Miami. años. 12 años en Miami. Tiene una vida y con varias culturas. Claro. ¿Cómo se mezcla todo eso? La manera de hablar, o estabas hablando italiano, español, Mirá, español de España, español latinoamericano. yo me acuerdo que el jardín de infante, Ujú. ¿jardín de infante o jardín de infancia? De infante, está bien. Infantes. Infante, ¿no? Sí. ese. Lo hice Con ese. con ese, ¿no? Bien. Lo hice en Italia. Ujú. O Mirá. sea, Era un bambino. Era un bambino, un bambino, ragazzo, un sí. bambino en Italia, Piccolino, en Roma. Sí, sí. Y entonces, y después, nada, hice la primaria y la secundaria en Argentina. Oh, qué mezcla. Nunca terminé la secundaria en Argentina. La continué en España y la terminé en Estados Unidos, en Miami. Mirá. El famoso high school Oh. lo terminé en Estados Unidos. Así que Mirá. imagínate. Así Mirá. que, ¿cuál es tu día de la independencia? ¿Sabés? Porque tenés varios. Yo, Día de Independencia, me siento más de Argentina, quizás de Estados Unidos, que fueron los dos países donde quizás más viví, me parece. Claro. Donde me Pero, siento o más. sea, te sentís, bien argentino, digamos. Y cuando juega a la selección argentina, Sí. a mí se me eriza la piel. Lindo saberlo. Bien. Linda forma de describirlo. Mm. Está bueno, entonces vos identificás como la primera vez, tal vez que te atreviste a algo o que fuiste Sí. atrevido. ¿Cuál es el momento preciso? Que vos decís, yo creo que a partir de acá Mm. empecé esta dinámica de vida. Yo creo que la primera decisión que tomé yo, bastante atrevida, fue ya teniendo más conciencia, porque cuando yo me mudé a España a los 12 años, no era tan consciente. Yo hacía lo que hacía mi papá. Claro. Claro. Pero que me tomé un avión solo fue a los 17 años, cuando fui de España a Miami Mm. a visitar a mi papá y me terminé quedando. Esa fue la decisión más atrevida. Yo en ese entonces en España no estaba estudiando, no terminé la secundaria y estaba trabajando arreglando heladeras y aire acondicionado y toda esa onda. Mirá vos los talentos ocultos de Nico. Sí. Y entonces estaba ahí, trabajé un año y tal, entonces nada, tomé esa decisión. Dije, yo en ese entonces me quería dedicar mucho a la música, Mm. era mi pasión. Ujú. Y dije, pero si voy para Miami, puedo conocer yo había leído un libro en esa época de Emilio Estefan. Ajá. Ujú. Dije, puedo conocer a Emilio Estefan y andás a ver qué puede pasar. Uno empieza como que a soñar, Ujú. y dije, vamos a ir para allá a ver qué pasa, Ujú. ¿no? Y entonces, nada, esa fue la primera decisión atrevida que tomé, el venir para Miami, ¿no? Muy bueno. Para terminar, ¿lo conociste a Emilio Estefan o no al final? Nunca me lo crucé. Yo iba a te lo preguntar pregunto. lo mismo y dije, Bueno. Me lo crucé una vez. me la guardé. Me lo crucé una vez en una alfombra roja, Sí. que estuve entrevistando así a varios artistas. Pensé que había ido a comprar alfombras. Lo encontré en un negocio de alfombras. Es que hace, no, mira, me recomendó una alfombra muy buena. Yeah. Y entonces lo conocí ahí, le habré hecho 2 preguntas y hasta ahí nomás. Mirá. Hasta ahí nomás, me lo crucé ahí, pero bueno. Bien. Bien. Bueno, después viniste a vivir acá, te quedaste, ya terminaste la secundaria. Bueno, ahí nos conocemos nosotros. Ujú. Obviamente vimos que era músico, jugaba al fútbol, que era argentino. Bueno, nos juntamos todos, ahí hicimos una linda amistad. Sí. Pasa el tiempo y como que no sé cómo terminás trabajando acá en la radio. Mira, yo empecé a trabajar en la radio, que en la radio, acá en la radio trabajé 10 años. Mm. Para mí la radio fue la que sacó mi personalidad, Ujú. la que empecé a descubrir pasiones que yo no sabía que tenía. Mm. Entonces la radio me fue descubriendo todas esas cosas internas que yo tenía. Y fue ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a esta radio? Yo empecé en ese entonces, te conocí a vos Sí. y vos me trajiste a la radio. Un viernes a la noche, un programa. Che, acompáñame a un programa de radio que voy. Yo ni en mi vida había hecho radio, nada, ¿no? Y entonces conocí en ese entonces a Beto, a Mauricio, y ahí me hice amigo, eran todos argentinos y uruguayos, Ajá. y me hice amigo, fui ese viernes, fui otro, y entonces, y de repente un día me hice Mauricio, uno de los conductores
me dice, están buscando un productor de radio, y yo no tenía ni idea. Entonces le digo, che, pero ¿qué programas se utilizan acá? Y todo eso, ¿no? Sí. Y me dice, este y este. Y fui a mi casa, entré a Google, a YouTube, y empecé a estudiar esos programas. Ah, mira. Entonces, al mes por ahí, seguía viniendo de vez en cuando a la radio. Me acuerdo que teníamos un segmento que yo traía la guitarra y los oyentes llamaban a la radio y contaban como sus problemas o sus problemas amorosos. Sí. Y yo tenía como que medio componer una canción sobre ese tema. Bueno. Y entonces ahí empecé como los primeros contactos con la radio y nada, empecé ahí y después me contrataron ahí acá en la radio como productor de radio y empecé a trabajar. Y después de ahí salieron un montón de... Empecé a trabajar, trabajé como 4 años de productor de radio. Después se lanzó otro proyecto que ese entonces era un proyecto digital de videos. Fuiste conductor de varios segmentos. Tenía, yo creo que hasta el día de hoy, uno de mis mejores trabajos. Era conductor, tenía un programa de videojuegos. Ah, mirá. Mi función era... ¿Cómo se llamaba? Test and Play. Test and Play. Test and Play. Esa T ahí al final es como... Sí, está difícil. Sí. Lo que yo hacía ahí era probar, era jugar a los videojuegos y después hablar, este videojuego está bueno, le doy tanta puntuación y todo eso. Y así estuve un año. Mirá. Me acuerdo que en ese entonces existía... Hasta que se dieron cuenta. Hasta que se dieron cuenta que, claro. Y entonces, en ese entonces estaba Blockbuster. Sí. Blockbuster, que estaba acá nomás de la radio, a unas 10 calles. Y yo iba a Blockbuster, alquilaba los juegos, los probaba y después los devolvía a los 2 días, ¿no? Claro. Y así todo el rato durante un año. Qué locura. Y aparte no solo era eso, sino que era un proyecto independiente donde los vestían, le daban ropita, los maquillaban. Era algo nuevo para la radio que todavía no estaba muy aventurada las cámaras. Claro. Pero todo eso me ayudó, este programa, el empezar en la radio. Todo eso, como decía antes, me ayudó fue como mi universidad. Claro. La radio. Sí. Mucha gente me pregunta, Nico, ¿qué estudiaste? Sí. Y para mí, mi universidad fue la radio y fue YouTube. Claro. Yo soy muy autodidacta en ese sentido. O sea que en la entrevista de trabajo, si vos hoy en día tenés una entrevista de trabajo o algo, te preguntan, ¿dónde aprendiste? ¿Qué decís? YouTube University. YouTube University. No, más que todo, yo más que todo cuento la experiencia. Claro. Las cosas que he hecho. Y algunos resultados que tuve durante mi carrera, ¿no? Claro, porque para estos ambientes también es como que más que mostrar títulos o demás, tenés que mostrar resultados y tenés que ser recursivo. Que eso te da el ser atrevido, ¿no? Buscando siempre que las cosas funcionen. Claro, el buscar herramientas que a mí me ayuden y siempre no dejar de aprender, ¿no? Claro. No dejar de aprender y siempre estudiando, bueno, qué es lo último, este programa de edición, aprender a editar ciertas cosas o de audio. Y después empezaron a salir todo el tema de las redes sociales, ¿no? Claro. Que me acuerdo que lo primero que abrí, en ese entonces estaba MySpace, que no lo usaba mucho, pero después empezó Facebook. Claro. Y después Instagram. Y ahí como comencé todo el tema de las redes sociales. Ahí empecé, no me acuerdo en qué año, estamos hablando, yo qué sé, del 2016, 17, o un poco antes me parece, ¿no? Sí, o sea, Facebook no me acuerdo a qué hora fue. 2000, ¿A qué hora? ¿A qué año? 2008, 2009. 2009. Sí. Que teníamos acá, teníamos que tener 2 Facebook distintos, ¿En ¿verdad? serio? Sí, uno no puede ser de la empresa, el otro sí. Mirá. Sí. Era así. ¿Y el humor? ¿Dónde das el link? O sea, porque, sos músico y necesitas mantener una imagen y de repente te vemos haciendo humor, te vemos con Juan, haces giras con Juan, sos el que le hace la presentación, digamos el que le prepara, le allana el camino, como decimos nosotros, a Juan para que brille Juan. Pero ¿dónde hizo el clic? ¿Dónde empezó eso de decir, bueno, la verdad que si empiezo a hacer humor, por ahí no me toman tan en serio en la música? Y creo que tuviste que atreverte a dar un paso ahí, como estamos con las palabras atreverse, ¿no? Sí, total. Sí. Y yo creo que esa herramienta del humor la descubrí
en los últimos años haciendo radio. Claro. La empecé a descubrir y después con todo el tema, cuando empezó las redes sociales, Ujú. me acuerdo que el primer video que subí a Instagram, que ahí empecé a recibir likes, comentarios y todo eso, y veía como que a la gente le gustaba ese Sí. tipo de contenido de humor. Sí. Me acuerdo que fue un video de todo el tema de la soltería, ¿no? Ah, claro. Entonces, soltero versus casado. Ah, Justamente ok. estábamos con unos amigos en una casa, Sí. eran 4 parejas y yo estaba soltero. Mm, Y jugaba al Barcelona. sí. Y entonces en esa casa había una piscina, una pileta, Sí. y estaban todas las mujeres que querían que los hombres estén con ellas en la pileta. Sí. Y yo solo mirando el Barcelona. Ah, claro. Y los chicos querían ver el Barcelona. Claro. Y entonces hice una parodia de eso, Sí. soltero versus casado, Sí. y dije, vamos a ver qué pasa. La subí a Instagram Sí. y ahí empezaron los comentarios, los likes. Esto a qué edad era que descubrís de alguna manera el humor? ¿A qué edad fue? Y a 25, 26 años. Bueno, está bueno porque también uno pensando en quien está escuchando, Mm. tal vez, viste, no sé, es un chico de 20, de 22, de 23, todavía no descubrió algo que lo destaque o un talento Ujú. y te tiene como ejemplo que en este caso vos a los 26 años recién descubrís algo que después te abrió un montón de puertas. Sí, totalmente. Y y ahí empecé con el tema del humor, Ujú. empecé a subir, empecé a subir cosas a Instagram, porque yo subía mucho contenido en YouTube. Ah, Yo tenía un canal en YouTube ujú. que se llamaba Nico y su cámara. Mirá. Nico y su cámara, que viajaba para todos lados. Mm, Viajé a varios lados de España, en Barcelona, en Madrid, fuimos a Boston, varios Estamos lugares. hablando de una época donde no había muchos blogs Claro, de claro. viajes Ujú. y que sean divertidos. sí. Recién como arrancaban, Ujú. Nico estaba ahí probando lo suyo. Claro. Probando ahí, ¿viste? Sí. Y me acuerdo que con una GoPro, una camarita chiquitita, Sí, viajaba para todos lados. Y le preguntaba a la gente, era medio curioso. sí. Y ahí empecé como que toda esa onda de que me empezó a gustar el tema de crear contenido en las redes sociales. Ujú. ¿no? Claro, claro. Y nada, empecé con eso. Después con el tema del humor, lo descubrí ahí, Sí, cuando tenía 25 o 16 años. Y ahí empecé a crear contenido. claro. Bueno, hablábamos de Juan de Montreal, los Montreal, de hecho Mm. tocaste con ellos Ah, y es demás. verdad. Sí. Pero creo yo, viendo de afuera, que una de las cosas que te han marcado y te han impulsado mucho más es cuando justamente te vinculaste con Juan, Mm. donde empezaste a viajar, te empezaron a conocer ya como el dúo oficial. Porque Sí. es que, ¿cuánto tiempo fue? ¿Un año? ¿2 años? Fueron casi 2, 3 años. 2, 3 años. Sí, sí. Entonces uno sabía que iba Juan y estaba con Nico. Mm. Entonces, contanos un poco esa experiencia de atreverte también a eso, a renunciar a muchas cosas, porque Claro, venías vos Sí. siendo autogestivo y siendo vos Nico y su cámara, y de repente era, como decía Ángel, preparar siempre todo para que y brille Juan de Montreal. Claro, pero aparte, él, antes de irse con Juan, Sí, tenía 11 años trabajando en CBC La Voz. claro. Ya tenía su estabilidad, era el Ujú. diseñador, era el que hacía muchos reality shows acá. Cuando había que mandar a alguien de viaje, ¿a quién mandaban? Claro. Ujú. Claro, iba yo para allá. Claro, Sí, entonces, totalmente. hay muchos especiales que hoy en día quedan viejitos, pero era donde iba Nico a todas esas coberturas. Claro. Entonces era como que estaba cómodo acá. Sí. Tenía su salario, su departamento, era súper independiente. Y Estaba- de estaba- repente... Estaba Mm. muy cómodo. Claro. Tenía mi trabajito, tenía, como decía Ángel, tenía mi departamento, mi auto, mi bicicleta, que me gustaba ir a andar en bicicleta a la playa, todo, mis cositas, todo. Sí. Y de repente dije, hey, estoy muy cómodo en esto. Mm. Yo soy una persona que no tengo límites. Ujú. No me gusta estar cómodo porque no me gusta la monotonía. Claro. No me gusta estar siempre como en un mismo lugar. Ujú. Entonces, después de haber trabajado en CBC La Voz, casi 10 años, Mm. 10, 12 años más o menos, Ujú. sale la oportunidad, con Juan de Montreal, de empezar a viajar. Sí. Y entonces empezamos a viajar, dijimos, vamos a intentarlo, y los fines de semana. Mm. Y de repente nos empezaron a llamar Claro. Explotó todo. de varios lados Sí. de Latinoamérica. Y ya se me habían acabado los días de vacaciones. Mm. Y entonces dije, bueno, acá hay que tomar una decisión. Mm. Acá hay que tomar una decisión. Y entonces, nada, tomé la decisión. Claro, y era difícil porque primero se va Juan. Sí. Se va Juan, estaba trabajando acá con nosotros. Claro.
Claro, y Juan cobraba sus cosas. Claro, Pero no sabíamos si le va a dar a Nico o no. claro. Era mandarse. Sí. Claro, Nico seguía viniendo, Juan no venía más. Sí. Nico seguía viniendo. Sí. Y todos lo miraban como, ya no tenés más días libres. ¿Y ahora qué vas a hacer? Claro. Eso no es estable. Ujú. Y bueno, y de repente... Y de repente, nada, tomé la decisión, Ujú. hice números y todo eso, y tomé la decisión de dejar CBC La Voz, Mm. que para mí fue eso, mi universidad, fue una zona de aprendizaje para Ujú. mí, Sí, y empezar a viajar con Juan sí. y empezar a tener esta nueva etapa. Mm. Fue una decisión muy difícil, Mm. muy atrevida, mucho riesgo, Ujú. mucho riesgo, pero yo siempre fui una persona así aventurera, arriesgada, Mm. en ese sentido. Y siempre con la mentalidad de, no, qué es lo peor que puede pasar, sino qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Ujú. Claro. Muchas veces tenemos esa mentalidad de, bueno, que no pasa nada, qué es lo peor que puede pasar acá, Ujú. Sí. y yo siempre tuve esa mentalidad, ¿no? De, bueno, si tomo esta decisión, ¿qué es lo mejor que puede pasar acá? Mm. Y yo creo que cuando uno tiene esa mentalidad de empezás a visualizar las cosas más positivas que negativas, Mm. yo creo que empezás como a atraer todas esas cosas. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me sirvió, Mm. tener esa mentalidad, ¿no? Obviamente hay que que fui aprendiendo en el camino, mucha que se le dice inteligencia emocional. Mm. Conocer tus emociones, el por qué estás deprimido, el por qué estás triste, el por qué te pasa esto. Ujú. Que muchas veces no sabemos por qué te Ujú. pasan las cosas. Ujú. Pero cuando empezás a conocerte, empezás a conocer tus emociones, ya llega un momento que las podés controlar. Mm. Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno está triste y ¿por qué estoy triste? Mm. ¿Viste? O ¿por qué pensás que estás deprimido? Ujú. Pero en realidad no estás deprimido, estás triste por esta situación o por una mezcla de emociones. Ujú. Bueno, entonces empecé en el camino a aprender eso, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito, entrando a cuando estaba viajando con Juan de Montreal y cuando tomé la decisión esa de salir de CBC La Voz, fue una decisión muy difícil. Mm. Pero la verdad que gracias a Dios nos fue muy bien con Juan. Empezamos a viajar y nos llamaban bueno, en ese entonces hemos recorrido todos los países de Latinoamérica. Mm. Juan recorrió más, pero a mí me faltó solamente no conozco Chile ni Venezuela. Mm. Todos los demás países los hemos recorrido de arriba abajo. Mm. Y la verdad que... Fíjate, perdón que te interrumpa, después Mm. pasa lo mismo, porque no eran 11 años, Ujú. pero eran 3 muy intensos. Sí. Entonces estaba ahí, era como decías vos, estaba siempre allanando el camino para que Juan, Sí. que era el personaje principal Mm. Sí. de la fórmula, brille y de repente tenés que también, no sé qué pasó ahí, ¿qué fue lo que dijiste vos? Claro, ¿de Que se dio cuenta o qué pasó. ¿Qué te hizo atreverte a Claro. decir, bueno, estoy con Juan y de repente ahora quiero hacer Sí. lo mío, quiero probar otra cosa? No sé. Claro, ya veías que estabas para más, tal vez, o decir, bueno, no, acá ya está. Claro, yo en ese entonces descubrí y desarrollé mucho más el lado quizás humorístico y empecé a descubrir, hey, esto me está gustando mucho, el estar arriba de un escenario, Ujú. hacer reír, mezclar la música con el humor. Mm. Y dije, hey, esto me está gustando mucho. Y nada, hemos tenido muchas charlas con Juan, porque yo sabía, era consciente Ujú. que era llamarlo el segundo, Sí. sabía que era el momento de Juan. Ujú. Yo siempre, bueno, Ángel me conoce, siempre fui una persona de ayudar a que los demás cumplan sus sueños. Mm. Siempre me he sentido muy satisfecho Ujú. el ayudar y ver a esa persona que está cumpliendo un sueño. Mm. Y yo siempre en la mentalidad mía era, yo un día lo voy a lograr. Mm. Capaz que no es el tiempo, Ujú. pero lo voy a lograr en algún momento. Pero a mí me hacía muy bien ayudar a las personas a que cumplan sus sueños. Porque Ujú. yo sé que en algún momento va a ser mi tiempo. Claro. Va a llegar mi momento. Ujú. Entonces, fueron 3 años espectaculares donde aprendí mucho, mucho.
El viajar te abre mucho la mente, el conocer otras culturas, el hablar con otras personas. Y comían en casa de pastores. Me acuerdo que subían historias comiendo. Acá tenemos a no sé quién que nos cocinó tal cosa. Sí, comíamos de todo. Sí. Nosotros teníamos siempre un botiquín de pastilla El estómago. del estómago, ¿viste? Por la duda, porque uno Claro, come cosas que no está acostumbrado. claro. Toma quizás agua que no está acostumbrada, ¿viste? Ujú, sí, Entonces, a veces hemos tenido problemitas estomacales. claro. Pero no, la Y verdad después que... de todo eso, esos 3 años, decidís irte de nuevo para Argentina. Esa fue una de las decisiones más locas de mi vida. Mm, Porque yo también estaba viviendo en Miami, ujú, viajaba para todos lados con Juan, estaba muy bien, ujú. muy bien. Sí. Pero llegué a un momento como que me encontré un techo. Mm, Dije, yo este techo lo tengo que saltar ujú, y lo tengo que hacer solo, mm, ¿ok? Ya había llegado, habíamos llegado muy bien, muy lejos con Juan, estábamos bien. Yo sabía que Juan ya tenía su carrera ujú. y yo tenía que pensar un poco en mí. Claro. ¿Qué es lo que fui aprendiendo en el camino? A pensar más en mí y no tanto en los demás. Ujú, ¿Mm? claro. Entonces, y una vez hice como el clic, había visto una película, no me acuerdo qué película era, Mm. una de Tom Hanks, la de que tiene que estrellar, que no se estrella, pero tiene que aterrizar el avión Mm, en... Sí, la que pasó de verdad, del Ujú. río en el Hudson. Sí, O sea, la película basada en hechos reales, mm. con el avión que tuvo que aterrizar en Ah, el Hudson mirá. porque las turbinas se fundieron. Ujú, exacto. Hice el clic y me acuerdo que como viajábamos mucho en avión, ujú. ¿ok? Sí. Hay una de las cosas en el avión que te dicen, si sucede algo, Ujú. van a salir las mascarillas, primero cúbrase usted, Ujú, esté bien usted, para poder ayudar a los demás, claro. ¿ok? Ujú, Y siempre que subíamos al avión, siempre nos decían eso. mm, Y a mí me quedó grabado eso, ¿no? mm, Primero, preocúpese por usted, ujú. póngase la mascarilla, pueda respirar bien para después ayudar a los demás, a la Ujú. otra persona de al lado, ¿no? Mm, Entonces eso para mí fue muy chocante porque yo nunca me ponía la mascarilla, siempre trataba que el otro tenga la mascarilla claro. Mm, para que se salve. ujú, Y muchas veces no pensaba, no, pero yo estoy bien sin mascarilla, yo puedo ayudar a la otra persona. claro. Entonces fue un poco ese clic, dije vamos a preocuparnos más por mí y tomé la decisión de irme para Argentina a estudiar un poco más de stand-up, teatro, música. Pero fue una decisión muy, muy, muy difícil y muy arriesgada para mí. Claro. Sí. Porque date cuenta que todo el mundo me decía, Nico, estás loco. Estás loco, claro. Bueno. ¿Cómo te vas a ir de Miami para Sí. Todos Argentina, los no? amigos, o sea, más allá de que nos poníamos contentos Ujú. con todo lo que iba logrando, Sí. era cuando nos decía, me voy a otro país. Y era como, bueno, o sea, nos chocaba. Ujú, Era como decís, bueno, la verdad que no tiene nada que lo ate. mm, Y está muy bueno Total. a la edad que lo va a hacer. claro. Era como un, ¿Qué edad cómo qué me edad- gustaría qué edad acompañarte. tenías cuando fuiste para Argentina? 30 años. 30 años, claro. No, pero está bueno y es lo que siempre hablamos, cuando querés hacer algo o atreverte a algo, los de alrededor en general son los más difíciles de alguna manera que te entiendan o que te digan, qué bueno, porque en general los que más te conocen dicen, pero estás acá en Miami, ¿qué vas a ¿A hacer? dónde en vas a Argentina?". ir? Claro. Claro. Y está bueno que todo atrevido tiene que, de alguna manera, Romper con hacer eso. claro, hacer su vida. Mm. Y entonces me fui para Argentina. Los primeros meses fueron emocionalmente muy fuertes. Mm, Muy, muy tristes, depresión, tristeza. Me acuerdo que hasta fui a una psicóloga. Dije, ¿qué me está pasando? Yo estoy re deprimido. Ujú. Entonces empezaron todas las vocecitas esas de mis amigos. Y todo el mundo diciéndome, ¿por qué te viniste acá? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? No sé cuánto. sí. Entonces me acuerdo que fui a una psicóloga y tuve la primera terapia. Le conté Mm. toda la situación. Ujú, Y me dice la psicóloga, me dice, vos no estás deprimido. mm, Vos estás triste. Mm. Estás triste porque dejaste a tus amigos, porque tomaste una decisión complicada, dejaste una vida atrás. Y estás Ujú. triste, por eso vos no estás deprimido. claro. Y entonces ahí empecé a entender un poco mis emociones también. Mm, Y después, yo soy una persona muy social y empezaron a abrirse puertas. ujú, Empezaron a abrirse puertas y ahí conocí una persona,
Y ahí conocí a una persona que me terminó llevando a hacer mi primer show de stand-up en el Luna Park. Tremendo. Y eso fue también, me acuerdo que cuando me lo dijo, che, estamos buscando a una persona para presentar un concierto y no tenemos a quién. Y yo le digo, mira, yo no tenía nada. Yo digo, yo estoy estudiando stand-up y bueno, capaz que puedo hacer un show de stand-up ese día para animar un poco a la gente y eso, ¿no? Y yo en ese entonces no tenía nada. Claro. Bueno, y me dice, bueno, tenés 3 meses. En 3 meses es el Luna Park. Y me puse a buscar una persona que me ayude a hacer un monólogo, a estudiar un poco más de stand-up. Y ahí me puse las pilas. Yo soy una persona que siempre se desafía para poder crecer. Claro. Entonces, ahí me desafié a mí mismo. Dije, si yo no me desafío, no lo voy a hacer nunca. Claro. Entonces, y me desafié. Y bueno, ahí está en YouTube el resumen de esta gran. ¿Y gran cómo te locura. fue? ¿Te sentiste bien o tercera patadita? Creo que voy a sacar el banquito. ¿Te fue bien en el show que hiciste? Sí. ¿Sentiste que, viste, uno se puede ir como súper bien o decir, podría haber hecho esto mejor? Sí. Lo que sea. Yo creo que siempre uno puede mejorar en muchas cosas, pero me fue bien, bastante bien. Ahí estuve trabajando mucho miedo escénico, estuve trabajando mucho bueno, muchas cosas, el estar enfrente del pool de tanta gente. Sí, 7.000 personas, 8.000, no sé cuánto. De 7.000 personas. Sí. El estar ahí concentrado con lo que tenía que decir. Aprendí muchas cosas en ese entonces. Claro. Y yo creo que me fue bien y sí, o sea, ahí me atreví, fue una locura. Bueno, y después llegó... yo recuerdo, sí, ya llegamos a la pandemia, pero yo recuerdo que fuimos a México en un viaje con mi esposa y caímos, Nico era la sorpresa de que venía el viaje con nosotros. Y bueno, salimos a pasear, estábamos en la colonia Condesa, que es una colonia muy linda de México, y estábamos paseando y dijimos, vamos a comprar algo para comer. Y salimos con Nico y con mi esposa, llegamos a un lugar, un Oxxo creo que se llama, la farmacia esa como un Walgreens, o como un Pharmacity, así que está abierto de las 24 horas. Y estábamos ahí comprando cosas y de repente con mi esposa estábamos viendo algo y escuchamos que Nico está haciendo sociales con un montón de mexicanos de la Ciudad de México. Entonces lo escucho, que él está hablando así. Y bueno, corte que terminamos de comprar y me dice, me voy a una fiesta que me invitaron mis amigos mexicanos. ¿En serio? Se fue a una fiesta y cuando me dice, vamos, acompáñame, y me dice, Melina, acompáñalo porque no sabe dónde va. Bueno, fui a la fiesta, una fiesta tranquila, toda gente muy bien, nos recibieron muy bien y me acuerdo que Nico le dice, estaban hablando y le dice, ¿a qué te dedicas? Yo hago stand-up, le dice. Y yo lo miro, como, ¿ah, sí? ¿De dónde es ese stand-up? Claro, yo sabía que él estaba arriba estaba presentando con Juan. Nunca había escuchado un monólogo de Nico. Y yo hago stand-up. Y viste cuando sos el amigo y lo mirás como. Buenísimo. Y le empezaron a decir los mexicanos, a ver, aviéntate unos chistes, porque siempre lo asocian la clásica, ¿no? con chistes. Bueno, entonces di algo. No, está bien, tengo que preparar, estoy trabajando en las cosas, pero poco tiempo después estabas en el Luna Park haciendo justamente un show de stand-up, pero fue como, o sea, no sé si era que ya lo tenías planeado o que se conectó. Yo creo que fue medio planeado y como que se fue conectando, porque creo, a mí me sirve mucho cuando yo empiezo a soñar y empiezo a desear algo, no sé por qué, pero empiezan a abrirse puertas. Y empiezan a aparecer situaciones que hagan que logre esas cosas. Claro. Entonces como que todo se va conectando. Y nada, ahí es Dios mostrándome el camino, ¿no? Claro, bueno, y después pasa algo. 438.300 personas en TikTok. 78.000 en Instagram, en Facebook no sé. Obviamente viene la pandemia, te agarra en Argentina, vos ya habías grabado 3 videos musicales, te animaste, firmaste con Sony Argentina, no, con Sony, con Sony Latino. Con Sony Latino. Estabas bien, estabas viendo qué hacer, estabas abriendo también tu proyecto en la música. Viene la pandemia, bendito dulce de leche, ¿no? Eso fue también inesperado. Tremendo. Estabas en todos lados. Inesperado, porque
yo me levanté, fue un sábado, me levanté tranquilo y yo venía haciendo contenido en las redes sociales seguido. O sea, venía subiendo cositas, ¿ah? Y entonces dije, vamos a hacer este video. Estaba re aburrido en casa, yo creo que más de uno. Estaba re aburrido en casa y veía mucho que la gente hacía ejercicio en la casa. Y entonces justamente veo a una mujer, se llama Bárbara de Regil, mexicana, que estaba dando clases de ejercicio, para hacer ejercicio en su casa. En su casa, un Instagram Live. Sí. Y entonces hago eso como que yo comiendo algo, no sabía qué comer. Y entonces me voy justamente abajo de mi casa estaba el supermercado, un supermercado. Sí. Y digo, bueno, algo típico, yo qué sé, dulce de leche. Claro. Vamos a agarrar. Y agarré la primera marca que vi. Sí. Lo agarro y hago el videíto. Lo hago en 5 minutos, ¿viste? Sí. Algo muy sencillo. Sí. Y nada, vamos a subir a ver qué pasa. Lo subo y me pongo a ver una serie en Netflix, andás a ver. Y de repente empiezan muchas notificaciones. El celular. Yo dije, parece que gustó no sé cuánto. Y después al otro día, me fui a dormir y al otro día amanezco y veo mi celular explotado. De WhatsApp, en Instagram. Lo había subido a Facebook también, en Facebook. Un montón de mensajes y ahí es como que me di cuenta, esto se hizo viral. Y ahí empezó unos días. Ese mes fue una locura total. Ese video estuvo por todos lados. Por todos los teléfonos de mucha gente. Sí. Una locura total. Y ahí me di cuenta de que una frase que decía mi abuelo, que justamente me acordé en ese entonces, que era mi abuelo Tano. Persevera, persevera y triunfará en la vida. Sí. Y me acordaba de esa frase. Claro. Y es eso, ¿no? Es eso, es perseverar, no darse por vencido. Sí. Que en algún momento va a llegar ese momento, ¿no? Claro. Va a llegar ese momento. Pero bueno. no hay que, por más que pasen las cosas, por más que pasen cualquier cosa en tu vida, va a llegar tu momento. Pero hay que seguir perseverando. Está bueno. La gente que muchas veces quizás dice, ay, ¿por qué no lo logré? ¿Por qué no cumplí mi sueño? Es porque quizás no perseveraron, ¿no? No perseveraron. Sí, o se rindieron antes de tiempo, venían y de repente dicen, bueno, ya está. Le faltaba un capaz toquecito. Y justo estás hablando como de consejos. Tenés así como... Claro, era a donde iba yo. Fíjate que todas las historias que cuentan tiene eso, a donde vas, creo que vas ahí. Espero. Que es salir de la zona de confort. Sí. O sea, siempre estaba bien, y más allá de que estaba bien, siempre se salía de ahí. Total. Y me imagino que en algún momento ahora, digamos, dentro de poco va a pasar que de nuevo vas a atreverte a otra cosa, que me encantaría también saberlo, pero antes... Quiero que nos cuentes... Porque después de irse a Argentina, se fue a España. O sea, se fue a España. El tipo se vive yendo de los lugares. Y ahora vuelve acá. Se vuelve para acá. Bueno, pero ¿tenés algunos consejos? Porque pensá en la persona que está escuchando y que dice, yo creo que tengo esa iniciativa de querer ser atrevido, pero me falta algo siempre, como no llego a lograrlo. Entonces, ¿qué podrías decirle a esas personas? Bueno, mira, justamente ayer en la noche estaba ahí... pensando y me gusta como a veces escribir cosas que me van surgiendo, ¿no? Y les traía justamente 3 cositas. Si vas a salir de tu zona de confort, tenés que saber estas 3 cosas, ¿ok? Sí. Y justamente escribí a mi celular estas 3 cosas que yo iba recapacitando y fui como aprendiendo si en este momento querés salir como de tu zona de confort, si querés salir de tu zona de comodidad, ¿no? Si estás cómodo y querés como atreverte y no te arriesgas. Bueno, estos 3 consejitos que quizás te puedan llegar a servir. El primero es, tenés que prepararte emocionalmente porque van a venir momentos muy difíciles y es ahí cuando tenés que estar enfocado y no mirar hacia atrás. Es súper importante eso, lo que habíamos hablado antes, es conocer tus emociones, ¿no? Porque cuando uno toma esa decisión y pasan unos días, pasan unos meses... vas a encontrar emociones que no habías sentido antes. Claro. Quizás te puedas deprimir como me pasó a mí, te pongas triste o estén esas vocecitas tuyas, ¿no? Esas vocecitas de esas personas que te dijeron por qué vas a hacer esto. Claro. Voces internas. Sí.
El segundo punto, yo te conozco y tiene que ver mucho con eso. Me parece que es una persona, los que lo conocemos, Ujú. tiene esa cualidad, Nico, de que es bastante positivo, ¿no? Yo tengo acá el machete, Ahí va, ahí va. me dice, no te Claro. lo imprimas, y me lo yo te dije, soy el hermano mayor. Sí, Me lo imprimí y tiene que ver con sí. tener mente positiva, ¿no? Exacto, sí. El segundo punto es tener mente positiva. Es difícil tener mente positiva, ¿eh? Ujú. ¿Cómo lo lográs teniendo mente positiva? Juntándote con personas que piensen en positivo, Ujú. ¿ok? Sí. A mí me sirve mucho eso, me sirve mucho en ver videos en YouTube de gente que te anima a tener mente positiva, Sí. quizás leerte algún libro que te ayude en eso, a desarrollar más, tener esa mente positiva, ¿no? Sí. Y yo creo que, como habíamos hablado antes, es tener la actitud esa de que de todo va a estar bien, ¿no? Sí. De que todo va a estar bien. No pensar qué es lo peor que puede pasar, sino pensar qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Ujú. Sí. Esa es la mentalidad. Y cuando tenés esa mentalidad, empiezan a surgir cosas. Claro. Se empiezan a abrir puertas. Y yo Sí. no entendía cómo se estaban abriendo esas puertas, pero tenía esa mentalidad, ¿no? Ujú. Todas las noches me acostaba con esa mentalidad, o trataba de acostarme con esa mentalidad para poder dejar que pasen las cosas, ¿no? Claro. Ese claro, es el punto número 2. Sí. El número 3. Número ¿Qué 3. tenés? Y eso, ver. y después el número 3. Sí. Pensé que le ibas a dar el pie vos. No, no. Dejá atrás los miedos e inseguridades. Sí. Y después el número 3 es eso, ¿no? Ah. Es dejar atrás los miedos, esas inseguridades que Ujú. uno tiene, ¿no? Sí. Y creer más en uno, ¿eh? Mm. Y nada, yo creo que y cuando haces eso, aparecen nuevas oportunidades y nuevos desafíos, ¿no? Ujú. Lo que habíamos hablado un poquito antes. Sí. Entonces, muchas veces no tomamos esa decisión por miedo Mm. al que dirán, por miedo a que me puede ir peor, Ujú. por miedo a que lo puedo perder todo. Claro. Y esa mentalidad, esas vocecitas que están en tu mente internamente, Ujú. son las que no te dejan avanzar. Claro. Eso lo aprendí a golpes. Ujú. Lo Sí. aprendí a golpes. Hay muchas veces, yo he tomado decisiones que me han ido muy mal, Ujú. muy mal. Y después, pero bueno, es eso, ¿no? El salir de tu zona de confort, y te aseguro que cuando vos salís de tu zona de confort, pasan cosas extraordinarias. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Bueno, creo que esto sirve para muchos que están Ujú. ahí tal vez a mitad de camino. Y tenemos acá el ejemplo. estancados, como Sí, decíamos estos estancado. días. Epa, claro que sí. Así que bueno, algo que te haya quedado que digas, mira, bueno, y para cerrar quiero decirles esto. Bueno, una de las frases para mí es mejor atreverse Ujú, que arrepentirse. ujú, Mejor atreverse que arrepentirse siempre, mm, ¿ok? sí, Entonces, no, los animo a que eso, ¿no? Que traten de salir de su zona de confort, de su zona de comodidad, y que no estén toda la vida, y mirá, ¿por qué no hice esto? ujú, Cuando yo tenía esta edad. El arrepentirse de algo, yo creo que no está bueno. ujú. Y es algo que quizás la gente se queda como reflexionando, ¿no? Claro, 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 sí. O sea, claramente arrepentirse de no hacer algo, Ujú. Mm. me encanta. Está bueno, sí, es muy Sí. parecida a mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Para Porque pedir, más- para pedir perdón hay tiempo. Claro, Mm. Sí. por Ajá. esa línea. Bueno, Bien. Nico Evans con nosotros acá, gracias por haber venido y por estar charlando en este episodio de Sí, podcast. un nuevo episodio. Hermoso, estuvo muy Sí. lindo. Si lo disfrutaron, escriban acá abajo, pónganle me gusta si están en YouTube viendo. Y si no, si es por plataforma digital que no tiene video, también compártanlo. Ujú. Lo pueden compartir en sus redes sociales porque de verdad que ayuda a que esto se difunda. Y hay mucha gente que necesita escuchar estas cosas. Total. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio cuando hagamos esto que se llama Tan Distintos. ¿Qué nos parecemos? Chau.